juicio del universo. Esta es la segunda parte. Estamos estudiando Isaías, versículo por versículo, capítulos por capítulos. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto poder llegar hasta a sus hogares y llevarles un mensaje escatológico de profecías bíblicas reveladas en el libro de Isaías. Y en el capítulo 24 de Isaías, que se conoce como el Apocalipsis de Isaías, este capítulo, porque es el que condensa y el que nos explica de qué forma terminará el planeta Tierra. El libro de Apocalipsis, pues ya con muchos más detalles lo explica. Esto es una condensación que el profeta recibió del Espíritu Santo para explicarnos de qué forma el planeta iba a terminar. Todos ustedes, los que nos acompañaron en la última conferencia, si no, consíganla, se llama El Juicio del Universo, Isaías 24, esta es la segunda parte. Vamos a estudiar del versículo 14 al versículo 23 en esta mañana. Recordarán que se inicia el capítulo anunciando que el mundo iba a enfermarse. Recordamos que esto fue escrito hace 2700 años, que el mundo iba a llegar a un punto final con una enfermedad terminal y nosotros somos la generación que ante nuestros ojos, insisto, estamos viendo el aire contaminado, los mares contaminados, el calentamiento global irreversible, los polos haciéndose deshielos ya en la Antártida, la capa del ozono arriba del polo sur con más de 525 millones de kilómetros cuadrados que desapareció. O sea, el hoyo arriba de la Tierra es tan grande que los rayos del sol están entrando directamente, ya no perpendicularmente, que es lo que el ozono impide. El ozono que puso Dios alrededor de la Tierra es para que los rayos del sol no nos quemaran, sino que entraran y fueran desviados y ya pudiéramos recibir menor radiación. Por eso ahorita el cáncer de piel es el segundo factor de mortalidad en el mundo después de los ataques al corazón, el cáncer de piel. Ya no puedes salir a la calle, no puedes ir a Acapulco ni a ningún lado si no te pones una capa bastante protectora de protección solar, porque ya el sol está quemando literalmente a los seres humanos. Y todo esto lo estamos viendo en el siglo XXI, ante nuestros ojos, y está el mundo convulsionándose, los cambios de climas. Ya no hay primavera, ya no hay verano, ya no hay otoño, ya no hay invierno. Llueve en primavera, cae hielo en primavera, en invierno hace calor, etcétera, etcétera. Y es un desajuste del planeta sobre el cual tú y yo estamos viviendo, que nos habla de síntomas irreversibles de destrucción. Tal como este libro hace 2500 años lo anunció con mucha anticipación. Y lo estamos viendo, lo estamos leyendo para que nos preparemos para la venida del Señor. El Señor viene por su iglesia, el Señor viene por ti y el Señor viene por mí. Y la Biblia nos advierte también que oremos para que seamos tenidos por dignos. Como apareció hace unos pocos minutos en la pantalla, muchos en las iglesias se van a quedar y van a desaparecer millones de cristianos en el mundo entero. Y se van a caer el esposo, se va a caer la esposa, o los hijos, o los padres, etcétera, etcétera, porque no creyeron a la palabra de Dios. Siguen esperando milagros, siguen esperando que los tumben al suelo, siguen esperando cosas que afecten sus emociones y sus sentimientos para poder afirmarse un poquito en su fe. Pero Dios escogió que la fe fuera por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Cristo le dijo a los que estaban en el infierno, que aunque alguien se levantara de entre los muertos y se les apareciera, no iban a creer. Y eso fue lo que pasó con Cristo. Resucitó a Lázaro, que fue un milagro que hizo enfrente de toda la gente, un muerto levantarse de la tumba, y los fariseos no creyeron. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si no creen a la Biblia y a sus profetas, es porque no les ha amanecido.
Pero así está el mundo, está creciendo en un ambiente donde solamente me decían los pastores en Ecuador, hermano, ya estamos cansados, hay congresos y al suelo todos y a tumbarlos al suelo y recibe, como si el Espíritu Santo fuera infundido por los mismos hombres. El Espíritu Santo lo recibimos cuando recibimos a Cristo, y para que volvamos a ser llenos del Espíritu Santo implica la santidad. Si no hay una entrega de parte de nosotros, aunque alguien venga y te tumbe y te vayas y te descalabres, no vas a ser lleno del Espíritu Santo. No viene a través de eso. Pero esta es la forma como actualmente se está viviendo. Y la gente, ¿verdad?, está de emoción en emoción, de sentimiento en sentimiento, y están tratando de vivir una vida cristiana a través de las emociones. Y no puedes vivir tú así la vida cristiana. Tienes que estudiar, tienes que discipularte, tienes que santificarte todos los días, tienes que tener contacto con el Espíritu Santo, tienes que tener la llenura del Espíritu para discernir entre la verdad y entre el error. Ya basta de comida y de leche y de quejas y ore por mí, bendígame a mí, sáneme a mí, y siempre estamos buscando dame. Dios, yo vengo para que me des, y Él nos salvó para que nosotros le adorásemos, para que nosotros le levantásemos, para que nosotros le diésemos nuestra vida. Él ya dio su vida por nosotros en una cruz, ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él. Pero viene la iglesia y le sigue pidiendo, dame, y siguen a Cristo por conveniencia, por los regalos que Dios les quiere dar. Y esa es la generación, como dijo Cristo, adúltera, y la generación incrédula busca señales. Y cuando estamos buscando señales o milagros para poder creer, dice Cristo, señal no les será dada. Por eso Cristo se negó a hacer milagros públicamente. Porque haznos señal, haznos un milagro para que creamos, y Él no lo hizo. La mayor parte de los milagros los hacía aquí en corto. ¿Por qué? Porque Él no vino a hacernos un espectáculo de las sanidades tampoco. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado de lo que está sucediendo en el mundo. No sea, como dice Timoteo, vendrán tiempos en que muchos apostatarán de la fe. Y aún los escogidos, dice Mateo 24, serán engañados. Este capítulo 24 de Isaías nos revela claramente la terminación del planeta y cómo va a terminar. Para hacer un breve repaso de la última conferencia, dice el versículo 5, las causas que ya explicamos en la última conferencia, repito, por las cuales el mundo se encuentra como se encuentra. No es por falta de educación, no es por falta de tecnología, no es por falta de científicos, sino que la tierra se contaminó. Versículo 5, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Hemos atravesado una línea que Dios nos ha prohibido. Dios ha marcado hasta dónde podemos llegar. El gobierno en las calles nos marca una línea con los semáforos. Y el semáforo te dice, cuando se prende la luz amarilla, no puedes atravesarte con una luz roja, porque estás transgrediendo. Es lo que significa la palabra transgredir, atravesar una línea, una demarcación que se nos ha establecido para que nosotros nos mantengamos de este lado. La transgresión es cuando nosotros nos atravesamos al otro lado y comenzamos a pisar terrenos prohibidos por Dios. En los seres humanos, Dios nos marcó la línea de marcación. Cásense hombres con mujeres, mujeres con hombres. Hemos llegado a una generación como Sodoma y Gomorra, donde los seres humanos hemos traspasado esa línea. No cometerás inmoralidad, y los seres humanos dicen, pues la cometemos, y atraviesan esa línea de demarcación y traspasan las leyes de Dios. Y dicen los seres humanos, no nos gobiernes a nosotros, echemos de nosotros tus cuerdas. Tú no tienes por qué ponernos mandamientos, nosotros somos dioses, nosotros escogemos la forma como debemos de vivir. Y ahí es cuando tú haces esa transgresión, que te pasas al otro lado, donde es el terreno de la maldición. La maldición viene a tu vida, a tu casa, a tu descendencia, porque solamente de este lado para acá, bajo las leyes de Dios, que somos protegidos. El que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Solo viviendo bajo el paraguas de Dios, bajo la protección de Dios, podemos nosotros estar protegidos. Hace poco estaba oyendo yo una conferencia de una persona, ¿verdad?,
que comenzó a decir en su conferencia: les ordenamos a los ángeles que bajen inmediatamente, que nos ministren el Espíritu Santo, y les ordenamos esto y el otro. Y hemos llegado a un grado tal de herejías, porque estas son herejías, donde creemos que tenemos el poder sobre las potestades superiores. Dice 2 de Pedro 2, que ni siquiera los mismos ángeles se atreven a ordenarse entre ellos, porque ellos hacen de acuerdo a la voluntad del Padre y nos cuidan a nosotros, pero en ninguna parte de la Biblia se nos manda que nosotros les ordenemos, y menos que nos infundan al Espíritu Santo. Entonces es increíble cómo hemos traspasado las leyes morales, las leyes bíblicas, las leyes teológicas, y estamos haciendo lo que nos da la gana, predicando lo que nos da la gana, y la gente ya no checa en la Biblia lo que está oyendo. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. En otras palabras, la situación del mundo, señores sociólogos que nos escuchan, señores antropólogos que nos escuchan, señores científicos, economistas que están haciendo lo imposible por impedir un calentamiento global y que la ecología de la tierra se mejore, la tierra no va a mejorar hasta que el ser humano se arrepienta de sus pecados. Ha sido nuestra maldad, nuestro pecado, lo que ha hecho que la tierra esté en la situación en la que se encuentra. Miren rápidamente en Génesis capítulo 3 esta verdad. En Génesis capítulo 3, cuando la maldición cayó sobre la raza humana, en el versículo 17, Dios le dijo claramente al hombre, Génesis 3:17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, o sea, hay una maldición tremenda, porque Dios puso al hombre como cabeza y Dios puso a la mujer para que fuera su ayuda idónea y estuviera sujeta al hombre. Y cuando este diseño de Dios se rompe y es la mujer la que comienza a gobernar al hombre en lo que se llama vulgarmente el matriarcado, hay una maldición sobre esa familia, sobre ese matrimonio, porque el orden divino ha sido alterado. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Nosotros debemos obedecer los hombres a la voz de Dios. Y si tu esposa te dice algo que es contrario a la Biblia, no tienes por qué obedecerlo. Adán lo hizo y la maldición siguió a toda su descendencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros los varones de ejercer la línea de autoridad, no autoritarismo, sino la línea de liderazgo de pastores que debemos de ser en nuestra casa. De ser el ejemplo a nuestra esposa, a nuestros hijos, en moral, en conducta, en educación, etcétera, etcétera, para que la bendición nos pueda acompañar. Y dice a continuación: no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? Antes del pecado, las flores no tenían espinas, los alacranes no tenían veneno, las tarántulas tampoco, no había mazacuatas, no había coralillos, no había cobras, no había mambas, no había los leones, no rugían, ni se aventaban, ni tenían los dientes que tienen actualmente, porque comían paja y comían cosas del campo, los leones y las fieras salvajes. Pero escuche, sígame con cuidado, en cuanto el ser humano se rebela contra Dios, algo cambia la genética del planeta Tierra. La genética es alterada en el momento que el hombre le dice a Dios: yo me gobierno. La tierra fue hecha para estar debajo de nosotros. Le dijo Dios a Adán: te enseñorearás y la tierra estará bajo tu sujeción y los animales del campo. Pero en cuanto el hombre se rebeló contra su creador, la tierra inmediatamente sufrió una alteración genética. Porque así es como se puede explicar. Las flores les tuvieron espinas, los leones de repente se volvieron feroces, y los leopardos y los pumas y los animales y las bacterias y los virus que no existían comenzaron a convertirse en nuestros enemigos. Y mientras el pecado aumenta, más grave es la condición del planeta Tierra.
a lo cual la Biblia profetizó que iba a terminar en Isaías 24. Regresamos a Isaías 24. Y esta es la razón, amados santos de Dios, por la cual el planeta se encuentra como se encuentra. Y desde luego que el hombre con su ciencia y su tecnología está planeando y buscando la manera e ideando la forma de detener esta ecología corrompida, la extinción de los mamíferos, la extinción de los peces, de los seres marinos, etcétera, etcétera, de la comida que ya está toda contaminada con salmonelas, con microbios, con bacterias, con suciedad de aguas negras que rocían los huertos y la fruta, el jitomate y las lechugas que nos comemos, etcétera, etcétera. Todo esto es el resultado del pecado humano. En el versículo 14, para iniciar en esta mañana nuestra conferencia, leemos que dentro de esta destrucción y dentro de estas tinieblas que cubrirán nuestro planeta y que ya están comenzando a cubrirlo, va a existir un remanente, un pequeño grupo de cristianos verdaderos. Y creo que en todas las iglesias, no solamente en esta, en todas las iglesias del mundo existen grupos, y Jesús dijo, pocos son los que entran por la puerta estrecha. Y muchos son los que entran por la puerta ancha y espaciosa que conduce a la perdición. Así que va a haber, y siempre Dios ha tenido, un pequeño grupo, pocos cristianos verdaderos, que no se comprometen con el mundo, que no se comprometen con el dinero que les ofrecen, que no se comprometen con la promoción de la publicidad o de la fama o del poder, que no andan ahí de barberos detrás de aquellos que tienen poder y que tienen mega iglesias para que puedan quedarse bajo su cobertura. Cristianos que hasta el final de sus vidas continuarán predicando la verdad y la justicia de Dios. Porque ahorita predicar la verdad es un compromiso que te echas para que te cierren las puertas. Ustedes no saben la cantidad de lugares donde a nosotros nos cierran las puertas, porque siempre me dicen, usted predica muy fuerte contra el pecado. Y no podemos nosotros comprometernos para suavizar y predicarles, sí hermanos, todo está bonito, dulce, dulce, todos nos vamos al cielo. Miren, los ángeles están aquí con nosotros y les ordenamos que vengan y que nos sirvan. Estamos para dar órdenes al cielo y para que seamos prosperados. Y además vas a ser prosperado en todas las cosas porque siempre serás millonario y se va a acabar la corrupción en Latinoamérica y no va a haber nada. Y saben una cosa, parece que ya Cristo regresó. Es el mensaje que Pablo le dio a los corintios. Si nosotros ya quieren reinar, ya quieren traer el milenio al mundo y no quieren apegarse a la verdad. Jeremías le dijo al pueblo en su libro, viene Babilonia y vienen tiempos difíciles. Y más del 95% de los profetas en el libro de Jeremías le dijeron a Jeremías, no es cierto, no nos profetices cosas negativas, profetízanos cosas positivas. Y lo metieron en un pozo y casi lo matan. Y vino Babilonia y conquistó Jerusalén y arrasó Jerusalén. Y cuando sucedió esto, Jeremías escribió el libro que está junto, que se llama Lamentaciones de Jeremías, donde describe, bañado en lágrimas de Jeremías, por qué el pueblo no quiso hacer caso de las advertencias de la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? Son los profetas que van y le dicen a la gente, hay paz, todo va a mejorar, todo va a prosperar, y yo no les mandé ese mensaje. Yo les dije, mis juicios vienen, mis juicios vienen, mis juicios vienen, arrepiéntanse. Y es el tiempo que estamos viviendo, la generación de Jeremías. Dice el versículo 14, hablando acerca de este remanente pequeño, que estos alzarán su voz. Estos se refiere a este grupo pequeño de cristianos verdaderos. Cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Pregunta, ¿será posible que cuando todos los seres humanos se escondan debajo de las piedras y estén temblando y desfalleciendo por las cosas que van a pasar en el planeta Tierra, hay un grupo que se encuentre
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor viene. ¿Podrá alguien estar contento ante esta situación? Claro que sí. Aquellos que se van a acordar las palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Por qué nos alegramos los cristianos? Yo cada vez, sinceramente, cuando oigo el trono, los relámpagos y ¡pum! Ahí en Dallas se escuchan unas cosas tremendas y pasan los tornados cerca de nosotros y hasta la casa así hace así. Yo estoy, aleluya. Y mi esposa a veces, pero oye, ¿qué te pasa? Y luego, ¿sabes qué? Pues si quiero contagiarte eso, a lo mejor ya que si viene el tornado y nos quiere llevar en un tornado el Señor, para nosotros el morir es Cristo. Pero tenemos que estar en ese espíritu de saber, el avión comienza a hacerse así, nos vamos, Señor, en 15 segundos estoy en tu presencia, aleluya, gloria a Dios. Miren ustedes en Apocalipsis capítulo 6, vean cómo la perspectiva, cuando verdaderamente estás caminando cerca del Señor, no hay nada que tengas que tenerle miedo. No puede el temor de Dios habitar en nuestro corazón si existe el temor del hombre, el temor de Satanás o el temor de las circunstancias. No puedes. Dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio. O tienes temor de Dios y tienes paz y sabes que todo contribuye para tu bien, o tienes el temor de, un temblor, y si se cae esto, pues si se cae, que se caiga y que me caiga un tabique en la cabeza y en 30 segundos estoy en la presencia del Señor. De algo nos tenemos que morir, de algo, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 6. Aquí está hablando en el quinto sello, el versículo 9, el apóstol Juan, acerca de un grupo de cristianos desde Adán. Muchos dicen que estos son los mártires del anticristo, pero aquí el anticristo todavía no ha iniciado fuertemente la persecución. Así que aquí estamos viendo a todos los santos que han muerto por causa del testimonio de Dios y están en el cielo, no están dormidos, señores testigos de Jehová, que es una secta que proclama que el cristiano cuando se muere duerme y está inconsciente hasta que Cristo regrese. La Biblia describe a los que mueren conscientes, vivitos y coleando. Se describe que dormimos porque es el cuerpo el que está en el dormitorio. La palabra cementerio en el griego es dormitorio. Para que a los que les interese, la palabra cementerio en el griego es dormitorio. Así que están en un dormitorio, los cuerpos ahí esperando resucitar. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo de Cristo estaba dormido en la tumba? Se salió de él su espíritu y su alma, porque lo que somos nosotros no es lo de afuera, es lo que está dentro. Entonces, Cristo se queda en la tumba, pero se sale su espíritu y su alma y baja al centro de la tierra, al Hades o al Sheol, a llevarse a todos los que se encontraban del lado del paraíso. Pero el espíritu y el alma nunca están aprisionados hasta que morimos. Ahorita nuestro espíritu y nuestra alma están en una cárcel. Y es una cárcel porque es una maldición, es un cuerpo, por eso se llama corruptible, está sujeto al deterioro, al decaimiento. Mi alma y mi espíritu están dentro de mi cuerpo aprisionados. Y dentro de mí y dentro de ti quisiéramos ya salir y ser libres del dolor y del cáncer y de la vista y de los ojos y de la calvicie y del hígado y del estómago y de todas las afecciones que tiene nuestro cuerpo. Gemimos dentro de nosotros esperando que lo inmortal absorba lo mortal. Entonces lo que vale dentro de nosotros es lo que está dentro, y en la muerte entonces el cuerpo se rompe. Y como el capullito, mi esposa hablar en la próxima conferencia acerca de esto, el capullito del gusano de seda comienza a vivir dentro de 3 o 4 semanas, rompe el capullo y sale la mariposa y es libre, que es uno de los ejemplos en la naturaleza más grandes de la resurrección de los muertos.
Entonces, cuando morimos, salimos, nuestro cuerpo se queda en la tumba, se deshace o en la panza de un caníbal o en el mar, no sé dónde te vayas a quedar tu cuerpo, ni el mío tampoco, una coladera o muerto ahí enterrado o tirado que se lo coman los gusanos, pero salimos del cuerpo y por fin somos libres y comenzamos en el universo con Cristo, ¿verdad? Y esperando que se nos dé las nuevas vestiduras que necesitamos para estar con Él. Entonces estamos encarcelados en un cuerpo, ¿verdad? Hasta que venga Cristo, y en la muerte somos libres. Por eso para nosotros el morir es ganancia. Dice, vi las almas, versículo 9, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que detenían. Y escuchen, lo que estas almas en el cielo están clamando y pidiéndole a Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Qué están esperando todas las almas en el cielo? Que ya Dios no se quede en silencio. Ahorita el tiempo de la iglesia es el tiempo del silencio de Dios. Dios no ha hablado en su ira. Y no ha sucedido lo del diluvio universal, ni lo de Sodoma y Gomorra, porque Dios le prometió a Noé que hasta que Cristo regresara, no iba a destruir igual la tierra. Entonces, había un silencio enorme en todo este tiempo que hemos vivido, casi 2000 años, donde los malos los vemos que triunfan y no les pasa nada y parece que prosperan y no acaben juicios. Y hasta estos últimos años, Dios está comenzando a levantarse de su silla y haciendo temblar la tierra. Y tsunamis y tornados y huracanes están comenzando ya a mover el planeta como advertencias a nosotros los cristianos. Vengo pronto. Abusados, prepárense, vengo pronto, porque son las señales que Cristo nos dejó. Entonces, estos almas en el cielo están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, haces justicia? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el cielo alguien está clamando y está diciéndole a Dios, Señor, ven y juzga el mundo. ¿Y no es acaso también el clamor de nosotros? Señor, ya acaba con la maldad, acaba con los depredadores, acaba con los violadores de niños, acaba con estos, acaba con los criminales, acaba con la corrupción. Hasta que Cristo venga, se terminará el crecimiento de la cizaña. Nosotros no vamos a acabar con la maldad, ni el propósito de la iglesia es acabar con la maldad. Somos la sal del mundo para impedir, mientras tengamos un testimonio fuerte y sigamos proclamando la palabra de Dios, que el mundo no se desborde en una maldad como podría desbordarse. Tu testimonio en tu familia impide que tus hermanos y tus padres sean más malos de lo que pudieran tener. Pero tú te ves en la Biblia y orando por tu familia, estás deteniendo el juicio sobre tu familia. Nuestra oración por el Estado de México está impidiendo que Dios juzgue el Estado de México. Nuestra oración por México está impidiendo que Dios juzgue. Pero llega el momento en el que Dios va a romper el silencio y los juicios se precipitarán sobre este planeta. Así que por eso regresamos a Isaías. Dice la Biblia que los que estén vivos cuando estos juicios caigan van a glorificar a Dios. Versículo 15, Isaías 24. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel, de lo postrero de la tierra. Oímos cánticos, gloria al justo, y en medio de estos cánticos que el profeta pudo ver en la visión, hubo otro grupo que hizo que el profeta comenzara casi a llorar de dolor. E inmediatamente en el versículo 16 dice, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleal. La palabra bagaz, con B grande, que se tradujo prevaricadores, significa actuar deslealmente, actuar en secreto, traicionar. Es lo que significa prevaricar. Un marido que engaña a su mujer es un prevaricador, porque está actuando en secreto y siéndole desleal a escondidas de ella.
Alguien que en su compañía trata de transar a sus jefes es un prevaricador, porque está actuando en secreto contra los intereses de aquel que le está pagando su salario y al cual tú le deberías de ser leal y fiel. Que él es tranza, ese es su problema, pero mientras tú recibas un salario, no importa cómo sean tus jefes, la Biblia dice en Pedro, tú tienes que serle fiel y honrado. Nuestro gobierno no importa que sea corrupto como en los tiempos de los Césares, debemos al gobierno pagar los impuestos, respetar al que está en autoridad y darle honra al que merece honra. Pero va a llegar el momento aquí en la tierra en la que Cristo le dijo a sus discípulos, los enemigos de tu casa serán tus principales adversarios. Va a llegar un momento en que tus mejores amigos te van a traicionar y te van a hacer desleales. Dice en Miqueas, cuídate del que está a tu lado y no confíes en ninguna persona a tu alrededor. Va a llegar una desconfianza en el mundo en la que nadie va a tener confianza de nadie. Por eso se nos manda a nosotros ser leales unos con otros, ser sinceros. No vengas a mí con tu cara, hermanito, ¿cómo estás? Y por detrás, pale y pale con el cuchillo ahí apuñalando al hermano o al pastor o hablando mal. Eso es ser desleal, eso es ser prevaricador. Sé sincero y si le tienes que decir algo a alguien, díselo en su cara. Pero no lo traiciones por la espalda ni lo apuñales, porque eso odia Dios entre sus hijos. Y no podemos llegar a ese momento donde ni en la iglesia puedas confiar de nadie. Dice la Biblia que los habitantes del mundo llegarán a este grado. En Apocalipsis capítulo 9 lo podemos apreciar de mejor manera. Dice Apocalipsis 9, versículo 20 y 21, que a pesar de estos tsunamis, lluvia de meteoros, terremotos por todos lados, seres y criaturas que dice aquí en Apocalipsis 9 que van a ser de mitad demonio, mitad seres humanos, mitad animales, clones demoníacos que ya están preparándose en laboratorios clandestinos en Europa, en Estados Unidos y en muchas partes de Brasil, y que van a salir en el tiempo de Dios. Va a ser tan grande el terror que esto era para que cualquiera cayera de rodillas y le dijera, Señor, ten misericordia, perdóname, he sido un tonto, he sido un necio, Señor, perdona mis pecados, ya no quiero vivir así. Pero la Biblia profetiza, amados santos de Dios, que el mundo llegará a un punto de un deterioro del carácter del ser humano tan grave. Se profetizó también en 2 Timoteo 3, habrá hombres amadores de sí mismos, implacables, sin afecto natural, sin afectos a los padres, rebeldes, traicioneros, desleales, infatuados. El carácter del ser humano por tanta maldad se va a deteriorar tanto que va a llegar un momento en que los seres humanos, por eso Dios va a mandar estos juicios. Solo Dios sabe cuando los seres humanos ya no tienen ningún remedio. Han traspasado la línea del arrepentimiento. Cuando ya no te arrepientes, estás tan duro en tu corazón que dice la Biblia en el versículo 20 y 21 de Apocalipsis 9, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí resaltan en el versículo 20 la idolatría. No van a arrepentirse de su idolatría. Y en el versículo 21 vemos homicidios, que es el odio. Tú no necesitas matar literalmente una persona para ser acusado de homicida. Jesús dijo, si tú en tu corazón no has perdonado a alguna persona y tienes rencor contra alguien, eres homicida. Y vemos que esto está creciendo en el mundo. Cada vez las personas tienen más odio y más odio y más odio contra sus semejantes. Resalta también el versículo 21 el ocultismo, la hechicería. Y creemos que la hechicería son los brujos de Catemaco y los brujos allá del Brasil o los vudús de Haití. Pero ¿sabe una cosa?
¿Saben ustedes lo que es el espíritu de hechicería? Se llama el espíritu de control. Cuando alguna persona quiere controlar a los demás, llámese un presidente, un dictador, un pastor, un cura, un padre de familia que quiera ejercer control sobre los demás, es un espíritu de hechicería. Yo conozco líderes espirituales que le dicen a su grey: si tú te vas a ese desayuno, ya no regresas a la iglesia. Eso se llama espíritu de control. Es un espíritu de hechicería que ya entró a muchas iglesias. Nosotros no somos dueños de ustedes. Nosotros somos pastores para cuidarlos, para anunciarles y decirles: este es el camino. Pero dice 1 Pedro 3:5 que los líderes no se enseñoreen de las ovejas. Yo no te puedo decir: si tú te casas con mengano, ya no regresas a la iglesia. Mira, mijita, yo te recomiendo que no te cases porque tiene cara de cuervo. Y sabes una cosa, que algo me dice, ¿verdad? Que te esperes más. Y si tú te casas, tú vas a llevar el problema. Sí, bienvenidos a la iglesia y tú vas a sufrir. Pero no podemos ejercer coerción, chantaje, manipular a las ovejas, ni tú a tus hijos, ni tú a tus padres, ni tampoco a tus abuelos. Cualquier cosa que sea relacionada con el chantaje, obtener algo a través de una amenaza, es espíritu de brujería. Y es lo que va a predominar más y más en el mundo. La fornicación, que son las desviaciones sexuales, lesbianismo, bestialismo, homosexualismo, etcétera, etcétera, va a estar rampante antes de que Cristo regrese. Regresamos a Isaías y dice el versículo 17 y 18: terror y foso y red, morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. El que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera la tierra será conmovida. Vemos nosotros que los habitantes del mundo en esta época serán totalmente asolados, atormentados, y la mayoría, la palabra que consumidos es la palabra charar en hebreo, que significa quemados. ¿Quemados con quién? Quemados por una guerra nuclear. Cuando se bombardeó el átomo de uranio 235 en 1944, casi en el 45, en el proyecto Manhattan, donde el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italiano, y el otro alemán comenzaron a desarrollar la fisión nuclear y fabricaron la primera bomba atómica, descubrieron que la bomba atómica emite 3 tipos de rayos: los rayos láser, los rayos gamma y los rayos ultravioleta, produciendo quemaduras de segundo y tercer grado. Y esto se encuentra en Zacarías 14, que las cuencas se les consumirían en sus ojos y estando parados se desharía totalmente su piel y su cuerpo. Los efectos de la radiación nuclear. La Biblia profetizó con miles de años de anticipación que las radiaciones nucleares iban a afectar de tal grado a los seres humanos que la mayoría serían quemados. En el libro de Zacarías, capítulo 13, se nos informa que cuando acabe todo esto, una tercera parte de la humanidad estará viva. Escucha con cuidado. Cuando Cristo regrese y acabe todo este cataclismo y todos estos holocaustos de guerras y problemas y devastaciones, cuando Cristo regrese, una tercera parte de la humanidad estará viva. Vamos a hacer cuentas. Ahorita somos 6.000.2 millones de almas humanas en el planeta Tierra. 6.000.2 de acuerdo al último almanaque mundial. La tercera parte serían solamente 2.000 millones de personas. O sea, que de aquí a que venga Cristo van a morir 4.000 millones de seres humanos. 4.000 millones de seres humanos. Para que tengas una pequeña idea de qué estamos hablando, México tiene ahorita 105, 108 millones. Entonces, imagínate nada más, multiplica a México para que puedas tener una idea de la cantidad de personas que son 4.000 millones de seres humanos. ¿Dónde lo dice? Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y está hablando del Armagedón y de la ira de Dios
igual que Isaías. Dice Zacarías 13, versículos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Esto jamás en la historia ha sucedido todavía. Y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, o sea, los que se queden, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y dice el versículo 16 de Zacarías 14. Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, ¿cuál va a ser el foco final de la envidia y la manzana de la discordia hasta que Cristo venga? La ciudad de Jerusalén. Por eso se nos manda orar por Jerusalén. Será el centro donde el mundo entero, las naciones de Rusia, de los reyes del Oriente y las naciones árabes y europeas se conjuguen para la tercera guerra mundial. Y los que sobrevivieren de todos los que vinieron contra Jerusalén subirán en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué aquí una vez al año celebrábamos nosotros la fiesta de los tabernáculos? No era una celebración porque la Biblia nos lo mande, sino para enseñarles a ustedes lo que significa físicamente, ¿verdad? Aquí con bailables y con todos, la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que vamos a celebrar cuando estemos en el cielo y cuando estemos aquí en la tierra, donde nos vamos a gozar y vamos a tener una pachanga tremenda de alegría y de bendiciones, porque esa es la fiesta que falta por celebrar cuando Cristo regrese. Regresamos a Isaías y vemos en penúltimo lugar que dice la Biblia en el versículo 24, versículo 21, que acontecerá en aquel día también, que mientras todo esto pasa en la tierra, Dios también en ese tiempo va a castigar al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Mientras todo esto pasa aquí, las potestades de Satanás saben que en algunos días u horas están por ser apresadas todas. Satanás está por ser atado también y se les está acabando el tiempo, y la Biblia nos corre la cortina que va a haber una guerra cósmica en los cielos donde las mismas galaxias van a temblar, porque después va a ser Dios cielos nuevos y tierra nueva, y donde estas temblores y estas cosas que sucederán es la guerra entre las potestades de Satanás enfrentándose con el arcángel Miguel y con todos los ángeles de Dios. Y dice esto en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Aleluya, gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Esta batalla todavía no ha tenido lugar. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué es lo que el Espíritu Santo dice que hace Satanás? No oigo. ¿Saben ustedes que esta palabra engañar, planao, en el griego significa presentar la realidad de una forma distorsionada? Presentar la realidad, en otras palabras, Satanás es experto
en distorsionar lo que es real, lo que es verdadero, y te lo presenta como algo bonito, porque los apóstoles dijeron que Él se disfraza como ángel de luz. Él te puede traer un chavo que se parezca, ¿verdad?, a Ricky Martin. Y te puede traer una chava que se parezca a Madonna, etcétera, etcétera. Y te deslumbras al principio por lo de afuera. Y la Biblia nos manda: nunca por las apariencias juzguen, porque los hombres ven lo de afuera, Dios ve el corazón. Entonces Satanás es experto en presentarnos a un predicador o a un apóstol, pseudoapóstol, o a un pseudoprofeta, o a una pseudo enseñanza o ideología con aire de luz, disfrazado de blanco, parece ángel, parece que no es malo. Vean simplemente la cara actualmente de Obama Bin Laden. Tiene cara de San Cosme. Tú lo ves una foto de él. Tiene cara de santo, de veras. Esta es la otra cara de la maldad. Ahora ya no vienen los malos con la cara, ni como la del Guasón de Batman, ni nada, ¿verdad? Ni así locos. Ahora vienen con la cara dulce. Ahora Satanás está cada vez más sutilmente distorsionándonos la realidad. Este es el propósito principal de Satanás. Te presenta el dinero como si fuera la solución de tus problemas. Te presenta el sexo como si fueras a encontrar ahí la verdadera felicidad. Te presenta la fama, te presenta el mundo, te presenta Las Vegas, te presenta los shows. Todo es para poder afectar nuestros sentimientos y nuestras emociones, engañarnos y nosotros morder el anzuelo. Satanás engaña al mundo entero. Ten cuidado, porque el único que nos puede proteger de sus estrategias y maquinaciones es el Espíritu Santo, si vivimos cerca de Dios. De otra manera, vas a ser engañada, vas a ser engañado. Y finalmente regresamos a Isaías. Vemos que este acontecimiento, esta guerra cósmica se librará también en estos tiempos. Y dice el versículo 22 de Isaías 24, que cuando sean apresados todos los ángeles van a ser amontonados como en una mazmorra, en una prisión, y quedarán encerrados y castigados. Y vean la última frase: después de muchos días. Estos muchos días son 1000 años. Cuando Cristo venga, ya se acabó la guerra en el cielo, ya fue apresado Satanás, y todos los ángeles caídos junto con Satanás y todos los habitantes de la tierra que están en el centro del infierno se van a esperar 1000 años. Mientras nosotros estamos aquí de vacaciones, gozándonos y alegrándonos durante 1000 años de descanso y diciendo en el milenio: las aflicciones que pasamos en la tierra no son comparables con estas glorias, con esta chamacona que me dio el Señor, con este muchachón que me dio el Señor, con estos hijos que tenemos. Ya no hay amenazas, ya no hay ladrones, ya no hay crímenes, nuestro cuerpo no va a envejecer, vamos a vivir 1000 años felices en los matrimonios que tengamos en aquel tiempo, aunque no van a ser matrimonios, ¿verdad? Pero va a continuar la reproducción sexual. Dice en Isaías 65, el linaje será bendito y no darán a luz para maldición, etcétera, etcétera. Y durante estos 1000 años van a estar en prisiones espirituales las potestades satánicas y también los seres humanos, que al acabar los 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, serán sacados de sus prisiones, y Dios nos va a llamar a nosotros, los cristianos, para el juicio que se llama el gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahí Dios va a parar a todos los seres humanos que se rebelaron contra Él. Ahí Dios va a estar juzgando también a las potestades y a los ángeles caídos. Los vamos a ver en el cuerpo que ellos tienen. Y ahí Dios dice, el versículo 11, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En ese momento, todos los seres humanos que habían creído que aquí en este planeta se encontraba la felicidad y el gozo y la fama y el placer, van a ver así como la tierra que tanto querían, como vio la esposa de Lot, que se quemó Sodoma y Gomorra,
van a ver por instantes el planeta Tierra, desapareció el planeta Tierra. Allá va aquello donde tú tenías tus objetivos y donde tú tenías tus ilusiones. Por eso dijo Cristo, somos peregrinos en este mundo. Vamos de paso, amados santos. Yo quiero aquí mi casa, aquí es mi casa. Y quiero echarle cortinas de esto y el otro. Y no está mal que tengas tu casa, pero no te aferres a ninguna cosa material, porque por el fuego será pasado. Y cuando te mueras, ni el anillo de casado te vas a llevar. Ni los guaraches, ni el huipil que te compraste. Ni el zarape tampoco de Atotonilco. Todo se va a quedar aquí en este mundo. Usemos todo lo que Dios nos da, pero no nos aferremos a un edificio, a una casa, a este coche, a esta cuenta en el banco. Todo va a desaparecer. Busquemos su reino y su justicia, y Él se encarga de poder cuidarnos, que nunca nos falte nada. Y fueron abiertos, dice la Biblia, huyeron del cielo a la tierra y vi a los muertos. Grandes y pequeños, no significa altos y chaparros, sino reyes, potentados, príncipes y los indígenas más bajos en nivel social. Ahí estaban, y noten ustedes, de pie ante Dios. En el juicio del gran trono blanco, nadie va a hacer esto. Señor, perdóname. Párese. Nadie se va a poder hincar, porque en este juicio ya no hay misericordia ni perdón. Dios no está jugando. Nos ha concedido esta vida para tener misericordia cuando nos arrepentimos. Después de tu muerte está establecido que mueras una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. De pie ante Dios ya nadie se puede hincar. Y dice la Biblia, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí el juicio será por las obras, por todas las cosas que hiciste y dejaste de hacer. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Damas y caballeros, ustedes que nos ven por la televisión, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que Dios te ha abierto los oídos a escuchar la voz del Espíritu Santo en este libro, la palabra de Dios, para que tú consideres el destino eterno de tu alma y ya no juegues con Dios. Esto es algo tan serio, tan serio, tan serio, que Dios no perdonó a su propio Hijo Jesucristo. Dios no perdonó a Jesucristo para perdonarnos a nosotros. Imagínense lo que hizo Dios. ¿Podrá alguno pensar que si Dios no perdonó a su Hijo, te va a perdonar a ti? Cuando Él derramó su sangre y tú la pisoteas y te burlas de lo que Él hizo por ti en una cruz. Él te pide que te arrepientas en esta mañana, que vengas a la cruz, que le entregues tu vida y que tomes a Dios seriamente, porque el destino de tu alma está de por medio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por abrirnos tu palabra y mostrarnos el futuro de la humanidad, pero al mismo tiempo que es trágico, nosotros lo aguardamos con gozo, porque seremos librados de nuestro cuerpo para vivir contigo en las moradas que has ido a preparar y vivir así eternamente en tu presencia. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva donde moraba la justicia. Y ya no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. Estas palabras son fieles y verdaderas, dice el Señor. Yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios y que les he expuesto el futuro para que ustedes puedan conocer en su corazón que mis palabras son verdad. Todas las personas en esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión, que quieran venir a la cruz y entregarle su vida a Jesucristo, dile estas palabras ahí desde tu lugar. Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo al mensaje
del evangelio de la gracia tuya en la cruz, donde tu Hijo pagó con su sangre en mi lugar. Y te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti, de discernir la verdad y poder entregar mi vida y todo lo que tú me has dado a tu servicio, porque todo lo que tengo proviene de ti y es para ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.